Buen día, en esta oportunidad vamos a tratar el cáncer de cuello uterino localmente avanzado en los estadios 2B, 3, 4A y además las recaídas. El cáncer de cuello uterino localmente avanzado se define como lesiones confinadas al cuello uterino mayores de 4 centímetros de diámetro y aquellas con extensión extracervical pero sin metástasis a distancia. Entonces, tomando en cuenta la clasificación de la FIGO, se engloba desde los estadios 2B hasta el estadio 4A. La recurrencia, por su parte, se define como el crecimiento tumoral local, regional, o metástasis a distancia en un periodo libre de enfermedad mayor a 6 meses. Los parámetros se encuentran ubicados en un espacio prismático triangular de base inferior formado por la reflexión de las dos hojas del ligamento ancho y que en conjunto constituyen la formación músculo-ligamentosa del retináculo de Martin, el cual se inserta en el contorno íxmico de la porción supravaginal y se extiende hacia la pared pelviana a través de sus dos porciones laterales más fuertes, conocidas como los ligamentos de McEnroe o ligamentos cardinales, y aseguran estos el drenaje linfático tanto del cuello como del segmento uterino. El conocimiento del desarrollo embriológico y de la disposición anatómica de las vías linfáticas de la pelvis facilitan muchísimo la comprensión de distintas técnicas quirúrgicas empleadas en el tratamiento del cáncer de cuello uterino. En el embrión, los primeros sacos linfáticos en reconocerse son el saco linfático retroperitoneal y el saco linfático posterior, que están alojados en el abdomen. El saco linfático retroperitoneal va a dar lugar a los nódulos linfáticos perica o aórticos, y el saco linfático posterior va a dar origen a los colectores de los nodos ilíacos. La íntima relación que existe en el desarrollo de las cadenas pelvianas, tanto las ilíacas como las que emergen del saco posterior, explicaría la persistencia en ocasiones de las vías alternativas de drenaje que desde las vísceras pelvianas alcanzan directamente los nodos abdominales. El linfocentro pelviano comprende los nódulos linfáticos ilíacos ubicados en la cavidad pelviana y escalonados a lo largo de los vasos ilíacos a nivel del estrecho superior. La linfa visceral drena hacia los tres grupos nodales principales, que son los ilíacos externos, los ilíacos internos y los ilíacos comunes. Las cadenas ilíacas externas homolaterales están unidas entre sí, cada una de su lado, por anastomosis, y los colectores eferentes de los nódulos linfáticos más proximales alcanzan la linfa del grupo ilíaco común desde la cadena lateral distal ilíaca común, también desde la cadena medial distal ilíaca común y desde la cadena intermedia de ambas ilíacas comunes. Los nódulos linfáticos ilíacos externos forman el principal grupo nodal. Son un número de 8 a 10 nódulos y están formando 3 cadenas principales y una cadena que está anatómicamente también descrita. La primera cadena es la ilíaca externa lateral, que recibe los conectores de los nódulos inguinales profundos. La cadena ilíaca externa intermedia recibe los colectores directos del útero, la vagina, y los obturadores y los inguinales profundos. La cadena ilíaca externa medial recibe la mayor parte de los colectores inguinales profundos, útero, vagina, vejiga, vulva y urétero. Finalmente, se describe un grupo misceláneo de nódulos situados en el foramen obturador en contra del pedículo vascular obturador, que va a recibir los colectores de la vejiga, uréter, útero y vagina. Los nódulos linfáticos ilíacos internos se disponen en el intersticio de las ramas de la arteria ilíaca interna. Son en un número de 4 a 8 nódulos. El más anterior de estos se ubica entre los orígenes de la arteria umbilical y la arteria obturatriz. El más posterior se ubica sobre el tronco de la arteria glútea inferior y la pudenda interna. Y los restantes vienen de precedentes en relación con las arterias uterinas, vaginal, rectal media y glúteo superior.
La cadena ilíaca común comprende de 1 a 3 nódulos situados a lo largo del borde lateral de la arteria ilíaca común. Drenan por la derecha, en este caso, este drenaje linfático de los ilíacos comunes es de cada lado de cada cadena linfática. Y estos por la derecha drenan hacia los nódulos linfáticos laterocavos y precavos, y por la izquierda drenan hacia los nódulos linfáticos lateroaórtico izquierdo. La cadena ilíaca común intermedia se sitúa por detrás de cada arteria ilíaca común entre el músculo psoas por fuera, que es su límite. El límite interno es la quinta vértebra lumbar y el ala del hueso hioides, el ala del hueso sacro por detrás. Mientras que por la izquierda lo hacen, su drenaje linfático lo hacen por los nódulos linfáticos lateroaórticos y por la derecha hacia los nódulos linfáticos retrocavo y retroaórtico. La cadena ilíaca común medial ocupa junto con el lado opuesto el ángulo entre las arterias ilíacas comunes. Esta cadena drena por los colectores anteriores y posteriores. Los anteriores, por su parte, drenan hacia la derecha, hacia los nódulos linfáticos preaórticos y laterocavos, y hacia la izquierda, hacia los nódulos linfáticos lateroaórtico izquierdo. Los posteriores, por su parte, drenan hacia los nódulos linfáticos retroaórticos. Los nódulos linfáticos glúteos superiores se originan entre la arteria glútea superior y la arteria ilíaca interna. Los nódulos linfáticos glúteos inferiores rodean a los orígenes de las arterias glúteas inferiores y rodean entonces la arteria glútea inferior y la arteria rectal media. Reciben los colectores del recto, las regiones profundas del perine y la región glútea. Los nódulos linfáticos sacros se sitúan a lo largo de la arteria sacra lateral, son un número de 2 a 3 aproximadamente, se ubican por delante del segundo y del tercer tronco nervioso sacro, y su compromiso metastásico explica las neuralgias del territorio ciático, y reciben los colectores accesorios del recto y del cuello uterino. Con respecto a las vías de diseminación, están descritas 3 vías: la vía de extensión directa o contigüidad, la linfática y la hematógena. La vía de extensión directa hacia la vejiga o hacia el recto ocurre cuando los forníceps y la pared vaginal están infiltrados de neoplasia, debido a que el fornix anterior es poco profundo y el septo vesicovaginal es delgado. Se ve más frecuentemente afectado la infiltración hacia la vejiga que hacia el recto. Cuando la vejiga es invadida, en su fase inicial ocurre la obstrucción de los ganglios linfáticos perivesicales, ocurriendo un edema de la mucosa vesical, y esto da el aspecto en la uretrocistoscopia de piel de naranja. También se observa la obstrucción linfática como un edema buloso perivesical, lo cual nos orienta hacia una alta sospecha de infiltración vesical. El recto, por su parte, también se ve afectado, se ve infiltrado, y el diagnóstico de esto se podría hacer por tacto rectal o por rectosimoidoscopia. Sin embargo, el diagnóstico definitivo y confirmado se realiza con una biopsia de la mucosa de una o ambas estructuras para confirmar entonces la infiltración neoplásica. Por su parte, la vía linfática ya ha sido descrita anteriormente, pero cabe destacar que alrededor del cervix y los paramentos se hallan sus ganglios paracervicales y parametriales, que en este caso se toma como grupo primario de diseminación en la clasificación, hallándose en el punto exacto donde la arteria uterina cruza al uréter. Finalmente, la diseminación hematógena se observa más que todo cuando ocurre la diseminación a distancia, y los órganos más afectados son el pulmón, el hueso, el hígado y el cerebro, y son casos raros de diseminación, pero ocurren. Con respecto a la epidemiología del cáncer de cuello uterino, cada año más de 500.000 de mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, y la enfermedad provoca aproximadamente más de 300.000 muertes en todo el mundo. Los subtipos de alto riesgo son los responsables de la mayoría de los casos de enfermedad por cáncer de cuello uterino. Esta enfermedad es en gran parte prevenible
pero aproximadamente el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino ocurren en países de bajos ingresos que carecen de programas organizados de detección y vacunación contra el VPH, a diferencia de los países de altos ingresos donde la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino se ha reducido más de la mitad en los últimos 30 años desde la introducción de los programas formales de detección y tratamiento oportuno. Sin embargo, en cualquier parte del mundo, para las mujeres con enfermedad metastásica o recurrente, el pronóstico sigue siendo bastante malo. Con respecto a la estadificación, el sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia actualizó en el 2018 su compendio y su clasificación con respecto al cáncer de cuello uterino, con respecto a la penúltima versión que era la del 2009. En esta ocasión ocurre la inclusión del diagnóstico de la afectación de los ganglios linfáticos obtenido a través de las imágenes. Entonces se somete a discusión la utilidad de la tomografía, la resonancia magnética y también del CT-PET. Explicando un poco más de cerca y más detalladamente el cáncer de cuello uterino, la clasificación obtenida de las guías del NCCN. Un estadio 2B es cuando existe invasión parametrial, pero no existe invasión hacia la pared pelviana. Un estadio 3A compromete el tercio inferior de la vagina sin extensión hacia la pared pelviana. El estadio 3B es donde existe extensión hacia la pared pelviana o presencia de hidronefrosis o riñón no funcionante. El estadio 13-1 es cuando existen metástasis a nódulos linfáticos pelvianos. El 13-2 es cuando existe metástasis hacia los nódulos linfáticos paraórticos. Y el 4A con invasión a órganos adyacentes y el 4B con invasión a órganos a distancia.